Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a terminar de abordar el tema de páncreas endocrino, ¿verdad? Ya habíamos comentado algunas cosas importantes en la clase presencial, pero, ¿verdad? Nos falta terminar el tema y ver algunas cosas importantes. ¿Ok? Entonces, para recordar, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos la última vez. Recordemos que, ¿verdad? eh, las principales hormonas, ¿verdad?, que se secretan a nivel del islote de Langerhans, ¿verdad?, van a ser la insulina y el glucagón, y estas dos permiten que los niveles de glicemia, ¿verdad?, se mantengan dentro de un rango normal, tanto, ¿verdad?, en condiciones de ayuno como en condiciones postprandiales o después de una comida, ¿ok? Entonces, si recordamos este cuadrito que comentamos la última vez, podemos observar que, ¿verdad? A nivel de los datos postprandiales, ¿verdad? Vamos a tener una relación, ¿verdad? Aumentada de los niveles de insulina y los niveles de glucagón, ¿ok? Eso quiere decir que posterior a las comidas, ¿verdad? Tanto esta hormona como esta otra, ¿verdad? Van a aumentar, mientras que la relación en ayunas de la insulina con el glucagón cambia un poquito, ¿verdad? Hay más glucagón principalmente y menos insulina, ¿ok? Por lo que, ¿verdad? Dependiendo de cuál hormona, ¿verdad? Se libera principalmente, van a haber diferentes respuestas metabólicas, ¿ok? Entonces vemos que, por ejemplo, a nivel de los datos de los eventos postprandiales, ¿ok? Vamos a tener que a nivel hepático, a nivel de hígado, hay una disminución de la glucogenólisis, una disminución de la gluconeogénesis y un aumento en la síntesis de glucógeno. ¿Ok? A nivel de tejido adiposo hay síntesis de lípidos y a nivel de músculo tenemos eh, almacenamiento, ¿verdad?, de glucosa en forma de glucógeno y conservación de proteínas. ¿Ok? Mayoritariamente, ¿verdad? Estas acciones metabólicas van a estar dadas por la acción de la insulina, ¿ok? Mientras que a nivel de ayuno, la mayoría de acciones que son casi que contrarias a todas estas que acabo de mencionar, ¿verdad? Se van a dar por la predominancia de la acción del glucagón, ¿ok? A nivel de la morfología, ¿verdad? Del islote de Langerhans, lo importante que teníamos que recordar es que las células beta, ¿verdad?, se encargan de secretar eh, insulina, que son las más abundantes, ¿verdad?, a nivel del islote, y las células alfa son las encargadas de secretar glucagón, ¿verdad?, con una distribución, ¿verdad?, y una composición un poco menor a las células beta. ¿Ok? Había otras células importantes, como las células delta, ¿verdad?, que secretaban somatostatina, las células gamma o F o PP que secretan polipéptido pancreático, ¿ok? Y estas también tienen acción sobre todo en la regulación, ¿verdad?, de las hormonas como insulina, como glucagón, ¿verdad?, que están en las células cercanas, ¿ok? Con respecto al flujo sanguíneo, es importante, ¿verdad?, recordar que la gran mayoría, ¿ok?, de los islotes tienen una distribución intralobulillar, ¿ok? ¿Verdad? Hay acinos alrededor, ¿ok? Y un islote central, ¿verdad?, al cual llega, ¿verdad?, la irrigación. Y esta irrigación se da del centro,
a la periferia, ¿ok? Entonces, usualmente las primeras células en irrigarse son las células beta, ¿ok? Con respecto a la insulina, ¿verdad? Habíamos comentado muy bien que la insulina es una hormona, ¿ok? Compuesta por 51 aminoácidos, ¿ok? Producto final es una hormona de 51 aminoácidos que está formada por una cadena alfa, ¿ok? Y una cadena beta, unidas por puentes disulfuro, que es esto que vemos acá. La insulina, ¿verdad? Como eh, los otros ejemplos de hormonas peptídicas, ¿verdad? Que hemos visto, se secreta inicialmente como una preprohormona, ¿ok? Que en este caso es la preproinsulina, ¿ok? Entonces, inicialmente, ¿verdad? Cuando el ARN se traduce en el ribosoma, se va a producir una proteína que va a tener un péptido señal, ¿ok? Esto acá, que tiene aproximadamente 24 aminoácidos, ¿ok? Aparte, ¿verdad? Va a haber un péptido A, un péptido B y un péptido C, ¿ok? El péptido señal va a generar que la proteína, ¿ok? Se moviliza al retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico ese péptido señal se corta formando la proinsulina, que, ¿verdad? La proinsulina está formada principalmente por los péptidos A, B y C, ¿ok? Luego la proinsulina va a pasar al aparato de Golgi, donde es empaquetada en vesículas. Dentro de las vesículas se encuentran diferentes enzimas convertidoras, ¿ok? Como las proconvertasas hormonales 1 y 2, que van a romper esa proinsulina en insulina, ¿ok? Y péptido C, ¿ok? La proconvertasa 1 va a separar el péptido B del péptido C y la proconvertasa 2 va a separar el péptido A del péptido C, ¿ok? Aquí y aquí hay puntos de escisión. Entonces, al final, en el gránulo secretor, ¿verdad? Vamos a encontrar una insulina, ¿verdad? Y un péptido C, ¿verdad? Por lo que decimos que la relación, ¿ok? De insulina y péptido C es 1 a 1, ¿ok? La insulina, ¿verdad? Como les había comentado anteriormente, tiene una vida media corta, ¿verdad? Aproximadamente 5 minutos. Esto debido a que sufre eliminación hepática, ¿ok? O manejo o metabolismo hepático, que es el mayor porcentaje, ¿verdad? Una vez que em, la insulina sale del páncreas, ¿verdad? Se metaboliza en su gran mayoría y hay otro porcentaje menor que sí tiene acción biológica, ¿ok? El péptido C, ¿verdad? Por otra parte, tiene una vida media mucho mayor, aproximadamente 30 minutos, ¿verdad? Debido a que no tiene eliminación hepática, ¿ok? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Radica la importancia de que el péptido C se utilice como marcador
clínico, ¿verdad? En la medición y la correlación, ¿verdad? Con los niveles eh, de insulina. ¿Ok? Entonces, a partir de acá es donde teníamos que retomar, ¿verdad? Algunos elementos importantes. Entonces, vamos a ir hablando de manera más profunda. Ok. Primero, lo importante que debemos saber es que el principal estímulo en la liberación de la insulina es la glucosa, ¿ok? Pues el ingreso o la ingesta de glucosa. En esta diapositiva o en esta figura específicamente, lo que estamos viendo es, ¿verdad? Dos condiciones en las que se administra glucosa y se observa, ¿verdad? Una diferencia en la liberación de insulina, ¿ok? Entonces, inicialmente se tiene, ¿verdad? Una carga oral, ¿ok? O se le administra a un sujeto una carga de glucosa oral y esa misma carga de glucosa también se le administra de vía intravenosa o por vía intravenosa, ¿ok? Estas dos cargas, ¿verdad? La vía o la glucosa por vía oral y la glucosa por vía intravenosa generan un cambio en la glicemia, ¿ok? Pero si nosotros observamos bien el eh, gráfico, vamos a ver que el pico, ¿ok? En la liberación de insulina es mucho mayor en una condición sobre la otra, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo que la liberación de insulina tras la carga de glucosa oral genera un pico de liberación, ¿verdad? Mucho mayor, mientras que la insulina tras la administración vía intravenosa genera un pico de liberación de insulina muy, muy pequeñito, ¿ok? Esto es por algo, ¿verdad? Llamado el efecto incretina, ¿ok? Que lo que nos dice es que la glucosa que se consume por vía oral causa, ¿verdad? Que en el tracto gastrointestinal se liberen diferentes hormonas que favorecen la liberación de insulina, ¿ok? Que es algo que no pasaría o que no pasa cuando la administración es intravenosa, ¿ok? Y estas hormonas que se liberan o que se liberan en el tracto gastrointestinal son llamadas hormonas incretinas, ¿ok? En esta otra figura, ¿verdad? Lo que se muestra es la respuesta, ¿verdad? Que tiene un sujeto al administrarle una cantidad de glucosa aún mayor únicamente por vía intravenosa, ¿verdad? Ya habíamos visto que al administrar una carga o una misma carga de glucosa, tanto vía intravenosa como vía oral, ¿verdad? Iba a generar un efecto mayoritario en la liberación eh, por la vía o asociada, ¿verdad? A la vía de consumo oral. Aquí este efecto, ¿verdad? Que estamos viendo es exclusivamente, ¿verdad? Lo que se observaría si se aumenta esa dosis de glucosa por vía intravenosa, ¿ok? Entonces vamos viendo que esa administración genera algo que se llama, ¿ok? Un comportamiento bifásico, donde, ¿verdad? Inicialmente ocurre una liberación rápida de insulina, ¿ok? ¿Verdad? Conforme se incrementa la carga de glucosa, va a generar una liberación rápida de insulina y luego disminuye, ¿verdad? O genera un segundo
un segundo pico y va disminuyendo junto con los niveles de glucosa. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Decimos que hay una secreción bifásica, ¿verdad? Donde inicialmente hay un pico, cae, aumenta nuevamente la liberación y otra vez disminuye conforme va disminuyendo, ¿verdad? Esa carga o esos niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Esto pasa porque inicialmente, ¿verdad? Va a haber una secreción de primera fase o de fase aguda, que se daría este nivel o en este punto, ¿ok? Y esta primera fase corresponde a una liberación de insulina, ¿verdad? O a la liberación de la insulina que se encontraba almacenada en las vesículas del contingente listo para liberación, ¿verdad? Que son las vesículas maduras, ¿verdad? Que contienen una gran cantidad de la hormona y que están más cercanas, ¿verdad? A la membrana celular, listas para liberarse. ¿Ok? Y el segundo pico, ¿verdad? Se debe a la liberación de insulina, más bien, ¿verdad? Por parte de vesículas que estaban en el contingente de reserva, ¿verdad? Eso quiere decir que están alejadas, un poco más alejadas de la membrana celular y, ¿verdad? En este caso se están movilizando hacia la membrana celular y también, ¿verdad? No solamente se va a liberar insulina que está en los contingentes de reserva, sino que también hay síntesis de novo o síntesis de nueva insulina que se libera en el segundo pico. ¿Ok? Entonces, esto pasaría si se aumentara una carga, ¿verdad? A niveles mucho mayores por vía intravenosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo específico por el cual se da la liberación, la secreción de insulina posterior, ¿verdad? Al estímulo inicial que es la ingesta de glucosa? ¿Ok? Entonces, recordemos que la glucosa que se ingiere, ¿ok? Como parte de diferentes alimentos, ¿verdad? Se va a digerir a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel del enterocito, usualmente, ¿verdad? Se va a reabsorber la glucosa junto al sodio por transportadores SGLT1 que están en la membrana luminal del enterocito, ¿verdad? Esto no viene aquí en esta imagen, pero es importante recordarlo, ¿ok? Esa glucosa se ingresa a la célula, ¿ok? Al enterocito y luego sale por la membrana vasolateral por transportadores GLUT2 principalmente, ¿ok? Hacia, ¿verdad? La circulación. Eh, Donde, ¿verdad? Esa glucosa, ¿verdad? Puede tener también cierto manejo hepático o puede distribuirse, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Llegar nuevamente o llegar hacia la célula beta pancreática, ¿ok? Entonces, en la célula beta, ¿verdad? Tenemos diferentes transportadores por los cuales puede ingresar la glucosa a la célula, ¿ok? Aquí en esta imagen, ¿verdad? Menciona únicamente el transportador GLUT2, pero en diferentes modelos animales, ¿ok? Se ha visto que hay interacción o que hay eh, acción, ¿verdad? De transportadores GLUT1, GLUT2 y GLUT3, ¿ok? Entonces, de manera general, vamos a decir que la glucosa ingresa a la célula beta por medio de GLUT, ¿ok?
Una vez que ingresa la glucosa a la célula beta, va a sufrir glicólisis, ¿ok? Donde la enzima limitante, ¿verdad? De este proceso es la glucoquinasa, ¿ok? Y esta es la encargada de fosforilar la glucosa y formar glucosa 6 fosfato, ¿ok? El metabolismo de esta glucosa, ¿verdad? Por diferentes procesos y diferentes ciclos, genera o forma, ¿verdad? ATP como uno de sus resultados finales, ¿ok? A nivel de la célula beta, tenemos un canal importantísimo, ¿ok? Que es este de acá que estoy marcando, que estoy señalando, ¿ok? Que es el canal de potasio dependiente de ATP, ¿ok? Es el canal de potasio dependiente de ATP. Este canal está formado o está asociado, ¿verdad? A, em, como vemos acá, una subunidad KIR, ¿ok? Y una subunidad SUR, que ambas subunidades, ¿verdad? Tienen diferentes características, ¿ok? Por ejemplo, la subunidad SUR tiene sitios de unión, ¿verdad? A diferentes nucleótidos como el ATP, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El ATP que se está produciendo por la glucólisis, ¿ok? Puede inhibir o inhibe a estos canales de potasio dependientes de ATP, ¿ok? Y lo que hace es disminuir su probabilidad de apertura, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Cuando la glucosa entra a la célula beta por medio de los GLUTs y sufre glicólisis, genera un aumento del ATP, ¿ok? Y este ATP se va a unir a los canales de potasio dependientes de ATP y disminuye su probabilidad de apertura, ¿ok? Al cerrarse estos canales, el potasio, ¿verdad? Deja de salir y la célula empieza a despolarizarse, ¿ok? O se genera una despolarización en la célula. Al despolarizarse, se van a activar canales de calcio, voltaje dependientes, ¿ok? Estos de acá, por lo que se da una entrada de calcio a la célula, ¿ok? Que aumenta la concentración de calcio intracelular. ¿Ok? Ese incremento en el calcio intracelular también va a estimular la liberación de calcio del retículo endoplásmico, ¿ok? Por lo que también, ¿verdad? Hay una liberación de calcio inducida por el mismo calcio que está ingresando desde
¿verdad? La parte o el líquido extracelular. Ok, entonces, este incremento en la concentración de calcio citosólico, ¿verdad? Proveniente de el EC y proveniente del retículo endoplásmico, generan la exocitosis, ¿ok? Y la liberación a la sangre de la insulina, ¿verdad? Contenida en las diferentes vesículas, ¿ok? Como vemos acá, ¿ok? Se da una liberación de insulina, ¿verdad? Posterior a este ingreso de glucosa a la célula beta. En esta imagen podemos ver también, ¿verdad? Algunos ejemplos de otras hormonas que regulan o modulan la secreción de insulina, ¿ok? Asociadas a diferentes vías. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo la colecistoquinina actúa eh, al unirse a un receptor que está asociado a una vía GQ, ¿ok? Vemos también otros mensajeros que al unirse a diferentes receptores también pueden afectar o modular la liberación de insulina, ¿verdad? Por ejemplo, por vía o asociados a vía GS, ¿ok? Y asociados a vía GI, más bien se da una inhibición de la liberación de insulina. Ok, entonces, de manera general, ¿verdad? Es importante mencionar que por la vía GQ o los receptores que se activan y están asociados a una vía GQ van a activarse, ¿verdad? O se va a activar, eh, o al activarse esta vía de señalización, ¿verdad? Vamos a tener un aumento en la concentración de calcio intracelular que lleva, ¿verdad? A un aumento en la actividad de la PKC. La PKC va a fosforilar diferentes proteínas involucradas en la exocitosis, ¿verdad? Lo que va a estimular la exocitosis de vesículas de insulina o vesículas con insulina y también va a fosforilar los canales de calcio voltaje dependientes, lo que va a aumentar la probabilidad de apertura, ¿ok? Y estimular aún más la exocitosis. Algunas moléculas, ¿verdad? Que vemos asociadas a esta vía son, por ejemplo, la colecistoquinina, actuando en receptores 2 o colecistoquinina 2, la gastrina, que actúa en receptores, en los mismos receptores, la acetilcolina, actuando en receptores M3. También, no se los coloco acá, pero el ATP también puede actuar en receptores P2Y asociados a esta vía. Por medio de la vía GS, ¿verdad? Se aumenta la concentración de AMP cíclico y la actividad de la PKA. ¿Ok? La PKA entonces estimula eh, ciertas vías por las cuales, ¿verdad? Se fosforilan los canales de potasio dependientes de ATP y los canales de calcio em, voltaje dependientes. ¿Ok? Al fosforilarlos, inhibe, ¿verdad? A estos canales de potasio dependientes de ATP y estimula a los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, la disminución de la probabilidad de apertura, ¿ok? De los canales de ATP y el aumento de la actividad de los canales de calcio voltaje dependientes aumentan, ¿verdad? Esa concentración de calcio intracelular y
se da un estímulo mayor de la exocitosis de vesículas, ¿verdad?, de insulina. Algunas de las moléculas asociadas a esta vía son el GLP-1 y el GIP, ¿ok? Que estos dos son las principales eh, hormonas con efecto incretina, ¿ok? Entonces aumentan, ¿verdad? Estas hormonas se secretan a nivel, ¿verdad? En unas células específicas a nivel gastrointestinal, ¿ok? Posterior al consumo, ¿verdad? De alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, como vimos en el gráfico del efecto incretina, ¿verdad? Alimentos por vía oral que contengan glucosa, ¿verdad? Pueden estimular la secreción de estas hormonas y estas hormonas actuando, ¿verdad? En sus receptores que están asociados a una vía GS, aumentan, ¿verdad? Y contribuyen a ese aumento en la secreción de insulina en la célula beta pancreática, ¿ok? El glucagón también, ¿verdad? Es un estimulante por esta vía, ¿ok? De la liberación de insulina. La norepinefrina, actuando en receptores beta adrenérgicos, también, ¿verdad? Está asociado a un aumento y una estimulación por vía GS. La vía GI, ¿verdad? Tiene acciones opuestas a la vía GS, ¿ok? Y algunas de las moléculas que encontramos asociadas a esta vía son la norepinefrina, actuando en receptores alfa 2, ¿ok? La somatostatina, ¿verdad? Que ya hemos visto en otras situaciones, que es un inhibidor, o usualmente cumple esa función de inhibir, ¿verdad?, las secreciones de diferentes hormonas. El polipéptido pancreático, ¿verdad? Que también vimos que es otra hormona que se secreta a nivel del islote, ¿verdad? Van a actuar por vía GI, regulando, ¿verdad?, hacia la inhibición de la liberación de insulina. Ok. Los aminoácidos, ¿verdad? Que también los podemos encontrar, ¿verdad? En las diferentes, o los podemos ingerir también como parte de la alimentación básica, ¿verdad? Y también pueden generar, ¿verdad?, cierta estimulación sobre la liberación de insulina, ¿verdad? Cuando son provenientes de la dieta, se absorben y pasan al torrente sanguíneo, ¿ok? Y a nivel del páncreas, ¿verdad? O a nivel específicamente de la célula beta, pueden actuar sobre diferentes receptores, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el receptor Cas-R, este de acá, y el receptor GPR-142, ¿ok? En los cuales actúan aminoácidos principalmente como el triptófano y la fenilalanina, ¿ok? Y estos, ¿verdad?, están asociados a vías que estimulan la secreción de insulina. Otros aminoácidos específicos como la arginina, la lisina y la histidina pueden entrar, ¿verdad?, por los CAT, que son transportadores de aminoácidos eh, catiónicos, ¿ok? Y, ¿verdad?, de estos lo que hacen es generar, ¿verdad?, al tener carga positiva, estos aminoácidos generan una despolarización eh, de la célula y aumenta, ¿verdad?, la secreción de insulina o contribuyen, ¿verdad?, a la estimulación de esa secreción. Los ácidos grasos, por otra parte, ¿verdad?, los que encontramos que modifican más la secreción de insulina son los ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo, el palmitato y el estearato, ¿ok? Y usualmente, ¿verdad?, pueden actuar
¿verdad? Por diferentes vías, como vemos aquí en la imagen, ¿ok? Algunas vías que tienen que ver con el ciclo de glicerolípidos, este de acá, ¿verdad? Donde productos de degradación de los diferentes eh, ácidos grasos, ¿verdad? Se unen a proteínas específicas, ¿verdad? Como la MUNC13, y esto genera una estimulación de la exocitosis de insulina. O tenemos también que a nivel de la célula beta hay receptores como este, el FFAR1, ¿ok? Que es un receptor de ácidos grasos libres que están asociados a una vía GQ, ¿ok? Entonces, cuando los ácidos grasos, ¿verdad? Se unen a estos receptores, se da un aumento del calcio, ¿ok? Intracelular, también por actividad de la PKC, ¿verdad? Se va a estimular la exocitosis de vesículas con insulina, ¿ok? Entonces vemos que principalmente, ¿verdad? Los aminoácidos y los ácidos grasos libres también pueden estimular la liberación o la secreción de insulina. Ok, el receptor de insulina es un heterotetrámero con actividad tirosinquinasa, ¿ok? Que está conformado por dos cadenas alfa, ¿verdad? Que vemos que son estas que están eh, extracelulares, ¿ok? Son extracelulares y están unidas por puentes disulfuro entre ellas, y con las cadenas beta también están unidas por puentes disulfuro, ¿ok? Ambos tipos de cadenas van a estar glicosiladas, aquí vemos, en sus extremos, ¿ok? Extracelulares. Y eso tiene que ver o es relevante, ¿verdad? Con el reconocimiento de la insulina. ¿Ok? A nivel intracelular tenemos los dominios con actividad tirosinquinasa, ¿verdad? Que esto básicamente lo que nos dice es que tiene capacidad de fosforilar, ¿ok? El receptor de insulina se puede autofosforilar, o sea, se fosforila a sí mismo en los dominios de tirosinquinasa y luego puede fosforilar a otras tirosinas en otras proteínas, ¿ok? Y de esta manera, ¿ok? Se activan diferentes vías de señalización que tienen que ver con los efectos finales, ¿ok? Que observamos, eh, ¿verdad? Como acciones o efectos fisiológicos de la insulina. Ok, entonces hay un montón de vías, ¿verdad? Como vemos en esta imagen, ¿verdad? Que se pueden activar o estimular posteriores, ¿verdad? O posterior a la unión de la insulina con su receptor. Por ejemplo, ¿verdad? Algunas vías, por ejemplo, asociadas a la fosforilación de AKT y mTOR, ¿verdad? Pueden generar, por ejemplo, translocación de los GLUT, específicamente los GLUT4, ¿verdad? Que están eh, a nivel del músculo esquelético, ¿ok? Entonces la AKT, perdón, específicamente puede aumentar la translocación de los GLUT4 en la membrana plasmática, de manera que la glucosa puede entrar a la célula, ¿verdad? Y disminuye la glicemia. También, por acción de la AKT,
Se puede aumentar la síntesis de glucógeno, ¿ok? La síntesis de glucógeno. Se puede aumentar la síntesis de triglicéridos, ¿ok? Que esos son los efectos finales, los que vemos acá, importantes, ¿ok? Por acción del mTOR principalmente, ¿verdad? Vamos a tener un aumento en la síntesis de proteínas, ¿ok? Aquí vemos, ¿verdad? Otras vías también, por ejemplo, asociadas a las MAP quinasas, donde también se estimula, ¿verdad? O sea, un efecto final asociado, ¿verdad? Sobre todo al aumento en la síntesis de proteínas, ¿ok? Al aumento en la expresión de genes y la transcripción de factores, ¿verdad? Que favorecen la síntesis de proteínas de manera general, ¿ok? Entonces vamos a tener que, por diferentes vías, obtenemos, ¿verdad? Principalmente estas acciones que las vamos a mencionar a continuación, ¿ok? Entonces, a nivel hepático, vamos a encontrar que la insulina, al unirse a su receptor, ¿verdad? Va a estimular la glucogénesis, ¿ok? Va a estimular la glucólisis y va a disminuir la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces va a favorecer la formación de eh, glucosa como glucogénesis y glucólisis. También a nivel hepático, ¿verdad? Se va a dar un aumento en la síntesis de lípidos, ¿ok? Un aumento en la lipogénesis y un aumento en la síntesis de proteínas, ¿ok? A nivel de músculo, aumenta la entrada de glucosa, ¿ok? Esa glucosa que se está circulando en sangre, aumenta la entrada, por ejemplo, como mencionamos, ¿verdad? Por acción de la insulina sobre, ¿verdad? La vía que aumenta la translocación de los GLUT a nivel del músculo esquelético, aumenta la entrada de glucosa, ¿verdad? Y el almacenamiento y la utilización dentro del músculo. Aumenta la glucogénesis a nivel muscular, aumenta la captura de cetonas, ¿ok? Aumenta la captura de aminoácidos, aumenta la síntesis proteica, disminuye la proteólisis, disminuye la liberación de aminoácidos. A nivel de tejido adiposo, aumenta también la entrada de glucosa hacia el adipocito, aumenta la síntesis de ácidos grasos, de de glicerol fosfatos y triglicéridos. Con respecto al glucagón, al igual que la insulina, ¿verdad? Se va a sintetizar como una preprohormona, que sería el preproglucagón, que también, ¿verdad? Tiene un péptido señal, que a nivel del retículo endoplásmico se corta y pasa a ser proglucagón. ¿Ok? Posteriormente, en el aparato de Golgi, ¿verdad? También existen proconvertasas que pueden romper la estructura del proglucagón
Y dependiendo de cómo se rompa esa estructura, ¿verdad? Se pueden formar diferentes hormonas, como vemos acá, ¿ok? Todas estas de acá. Entonces, en las células alfa, principalmente, de los islotes pancreáticos, vamos a ver que existe o hay presencia de proconvertasa 2 que pueden formar, ¿verdad? Glucagón, ¿ok? Y, ¿verdad? Otras hormonas, pero principalmente, ¿verdad? En la célula alfa vamos a obtener glucagón, ¿ok? Y en las células L del intestino tenemos proconvertasas 1 y 3 que forman, por ejemplo, GLP-1, ¿ok? Recordemos que tanto el glucagón como la GLP-1, ¿verdad? Tiene que ver con la estimulación, ¿verdad? De la secreción eh, de insulina, ¿ok? El glucagón, ¿verdad? Eh, la hormona final, ¿ok? Es una estructura de 29 aminoácidos que al igual que la insulina tiene un metabolismo hepático, ¿ok? Por lo que su vida media es bastante corta, también entre 5 y 10 minutos más o menos, ¿ok? El glucagón también va a tener un mecanismo intrínseco muy similar al de la liberación de la insulina, ¿ok? Entonces, al igual que en las células beta, en las células alfa, eh, podemos encontrar GLUTs, ¿ok? La glucosa entra por los GLUTs hacia la célula, ¿ok? Y sufre glicólisis también, ¿ok? Dentro de la célula alfa también hay canales de potasio dependientes de ATP, hay canales de calcio voltaje dependientes y hay canales de sodio voltaje dependientes, ¿ok? Entonces, cuando la glucosa entra a la célula, sufre glicólisis, ¿verdad? Que es mayoritariamente glicólisis anaeróbica, en mayor proporción que aeróbica, ¿ok? Por lo que los canales de potasio dependientes de ATP son más sensibles, ¿ok? Y a bajas glicemias, ¿ok? La relación o la formación de ATP o la relación de ATP-ADP es mucho mayor, ¿ok? Entonces ese ATP que se está formando inhibe de igual manera los canales de ATP dependientes perdón, canales de potasio dependientes de ATP, disminuyendo su probabilidad de apertura, ¿ok? Esto genera una despolarización, ¿ok? Que, ¿verdad? Activa o abre a los canales de calcio y los canales de sodio voltaje dependientes y, ¿verdad? Hay un ingreso importante de calcio, ¿ok? Y ocurre, ¿verdad? De esta manera la exocitosis de vesículas con glucagón. A nivel de la célula alfa, también hay modulación de la liberación de glucagón por activación de la vía GS, ¿ok? Entonces la vía GS también aumenta la liberación de glucagón por la fosforilación de los canales de calcio voltaje dependientes, ¿ok? Y también, ¿verdad? Por esta vía, ¿verdad? El aumento del AMP cíclico genera un aumento en la liberación de calcio del retículo endoplásmico, ¿ok? Que al final se observa como un aumento en la exocitosis de las hormonas.
Los aminoácidos a nivel de la célula alfa también estimulan la liberación de glucagón, ¿verdad? Por mecanismos similares a los que mencioné anteriormente, ¿verdad? Eh, asociados a receptores como el KCR y el GPR142, ¿ok? Y de manera general, ¿verdad? También podemos decir que los estimuladores principales, ¿verdad? De la secreción de glucagón, ¿verdad? Va a ser la hipoglicemia, ¿verdad? Hay mayor sensibilidad eh, de los diferentes canales, ¿verdad? Cuando los niveles de glicemia son más bajos, los niveles de glucosa en sangre son más bajos. También los aminoácidos son estimulantes de la secreción de glucagón, ¿ok? Por vía Q también la colecistoquinina de igual manera, la gastrina, el ATP y la acetilcolina, actuando de manera similar a la estimulación de la secreción de insulina. El cortisol también aumenta la expresión de proglucagón. El ejercicio, ¿verdad? Por la activación beta adrenérgica y, ¿verdad? Por vía GS también tenemos estimulantes como el GIP, ¿verdad? Ok. Los efectos fisiológicos más importantes del glucagón, ¿verdad? Los podemos ver asociados también a las vías GS y GQ, ¿ok? Entonces el glucagón, ¿verdad? Puede, eh, por medio de la estimulación de la glucosa 6-fosfato, aumenta la gluconeogénesis, ¿ok? Por estimulación de la glucógeno fosforilasa quinasa, disminuye la síntesis de glucógeno, ¿ok? También otras acciones fisiológicas del glucagón son la disminución del apetito, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la sobrevivencia de los cardiomiocitos, disminuye la peristalsis, aumenta la lipólisis, aumenta la producción de insulina, disminuye la captura de glucosa y aumenta termogénesis en tejido adiposo parto, ¿ok? Entonces, de manera general, muchas de estas acciones fisiológicas son contrarias a las que mencionamos, ¿verdad? Como acciones principales de la insulina. Entonces, podemos decir que estas son hormonas contrarreguladoras, ¿ok? Y ya para finalizar, vamos a hablar, ¿verdad? Un par de datos sobre la patología, ¿verdad? La diabetes mellitus, que, ¿verdad? Podemos encontrar dos problemas principales o dos clasificaciones que no son las únicas, ¿verdad? Hay otros tipos, pero de manera general, ¿verdad? Podemos encontrar la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2 que tienen una eh, alteración, ¿verdad? Diferente. Entonces, de manera inicial, nada más para comentarles, ¿verdad? El diagnóstico de la diabetes se hace por diferentes criterios, ¿verdad? Inicialmente podemos o se puede diagnosticar, ¿verdad? Cuando se encuentra una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%, ¿ok? Se puede diagnosticar también cuando la glucosa en ayunas o la glicemia, ¿verdad? Es mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces recordemos que en ayuno, ¿verdad? De 24 horas debería estar, ¿verdad? Menor a 80 miligramos por decilitro. Y en ayunos, ¿verdad? No tan prolongados, usualmente esperamos que la glicemia se encuentre menor a 100 miligramos por decilitro. Entonces, debe haber una alteración, eh, una glicemia, ¿verdad? Mayor a 126 en ayunas específicamente, ¿verdad? Y de esta manera se puede diagnosticar la diabetes. O también, ¿verdad? Si la glicemia es mayor a 250 después de una prueba de tolerancia a la glucosa,
¿ok? Que es una prueba donde se le administra, ¿verdad? O se toman varias tomas de glicemia, ¿verdad? Y se le administran sustancias para que, ¿verdad? El paciente consuma y ver cómo se comporta, ¿verdad? El manejo de la glicemia a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si después de la prueba se observa una glicemia en este nivel específico mayor a 250, también es un criterio de diagnóstico de la enfermedad, ¿ok? Entonces, la diabetes mellitus tipo uno, ¿verdad? Usualmente el problema radica en la síntesis de insulina, ¿ok? Entonces, usualmente está más asociado a una destrucción de las células beta, ¿ok? Entonces, son problemas, ¿verdad? Que se ven usualmente, por ejemplo, en niños o en adolescentes, ¿ok? ¿Verdad? No son eh, problemas crónicos que han llevado, ¿verdad?, al mal funcionamiento o, ¿verdad?, problemas en la acción, en la secreción de la insulina, sino que es algo, ¿verdad?, a nivel de la destrucción de las células beta como tal y como efecto o como eh, consecuencia más bien, ¿verdad? No hay síntesis de insulina, ¿verdad? Y no se da un control, una regulación adecuada de los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? La diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Que es la clásica en adultos, usualmente se asocia, ¿verdad? A alteraciones en la secreción o alteraciones en la acción, ¿verdad? Esto puede pasar porque, ¿verdad? Inicialmente se puede secretar mucha insulina, ¿ok? Y a largo plazo, ¿ok? Esos aumentos en la secreción llevan a la destrucción de las células beta, ¿ok? O también puede darse por disminución de la cantidad de receptores de insulina en las células, en las diferentes células, ¿ok? O que haya una alteración en las diferentes vías de señalización, ¿ok? Que esto es lo que se conoce como la resistencia a la insulina, ¿ok? Que eso está asociado, ¿verdad?, a otro montón de problemas crónicos, ¿ok? Eh, donde, ¿verdad? Usualmente este tipo de mecanismo, ¿verdad? Es el más observado, ¿verdad? En pacientes, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, malos hábitos a lo largo de o en su vida diaria, ¿verdad? Que eh, no se alimentan bien, no realizan ejercicio, ¿verdad? Y todas estas eh, alteraciones, ¿verdad? En las diferentes los efectos fisiológicos de la insulina, ¿verdad? Generan lo que conocemos como resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, de manera general, esto es lo más importante que debemos recordar, reconocer, ¿verdad? Sobre el páncreas endocrino, ¿ok? Si en algún momento, ¿verdad? Algo de lo que les mencioné no les queda muy claro, ¿verdad? Me pueden buscar, me pueden escribir y de manera general es importante, ¿verdad? Nada más globalmente, ¿verdad? Tener bien claro cuál es el mecanismo de secreción de la insulina, ¿verdad? Los efectos de manera general, ¿ok? ¿Verdad? Cómo se modulan por las diferentes vías y las moléculas, ¿verdad? Que generan estimulación o inhibición en la secreción de insulina, ¿ok? Entonces, sería todo. Muchas gracias.